Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Amigo mío, yo le digo ahora lo siguiente. Antes teníamos pequeños conucos. Después que el lago la sumergió toda, no teníamos de nada. Tras la crecida del lago Enriquillo, el presidente Danilo Medina visitó las Baitoas en Duvergé y apoyó a la Asociación de Productores Los 28 con 20 millones de pesos para el desmonte del terreno, instalación de un sistema de riego y la creación de caminos interparcelarios. Y así emprendieron el proyecto. Aquí tenemos ajíes, pero dos tipos, el orange y tenemos el tipo jamaiquino. Van dirigidos a dos grandes mercados principalmente, Estados Unidos y Europa. Tienen estimado hacer alrededor de unos 14 cortes. O sea, por cada corte de eso se está implementando una mano de obra. De alrededor de algunas 350, 400 personas que se van a beneficiar. Ya ahí vendría lo que sería ya la parte más fructífera para nosotros los 28, que es la señora del manejo. Esperamos tener unos 18 a 22 millones recolectar en la primera etapa y en la segunda etapa unos 12 a 15 millones. Se acabó nuestra hambre, nuestras necesidades. Voy al fogón, y ahí gas, y antes era leña, ya no, eso caducó también. Mucha música, mucha alegría, hasta bailamos en la casa. Que ha visto un cambio de cactus por siembra de ajíes. He revivido todos los años perdidos, tengo 54 años. Y para mí me da a entender que fue ahora que yo nací. 200, 250, es más, 50.000 pesos que le den a cada uno de nosotros. Eso es Ramón Guandul para darnos ramazos para volver a juicio, porque vamos a quedar locos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a esta entrega de Ojalá, que debemos comenzar con la visita del presidente, como lo hacemos todos los lunes. Una visita que esta vez fue girada a la comunidad de Piedra Blanca, en donde se reunió con productores de pollo y de cerdo, y a los cuales desde luego pues escuchó en sus proyectos y además les prometió el acostumbrado financiamiento que necesitan para echar adelante sus empresas, es decir, sus granjas de pollo y de cerdo. Eso por ese lado, naturalmente. Todos nosotros sabemos lo que significan estas visitas sorpresa. No es solamente ir y hacer una aprobación de un determinado financiamiento de tantos o cuantos millones de pesos. Antes ha habido toda una preparación de esa visita. Esa visita lo que es sorpresa, pero en un sentido, nada más. Nada más en un sentido. Y ya ni siquiera en eso lo son. Toda la gente sabe que el presidente sale todos los domingos a visitar las comunidades, a visitar las asociaciones, a visitar las cooperativas, a visitar los emprendimientos que están en marcha en las distintas comunidades del interior del país. El presidente pudiera dedicarse a descansar los domingos, a leer, a compartir con su familia, pero no. Usted puede estar seguro, si usted viviera como vivo yo, cerca de ahí, de donde está el helipuerto de las Fuerzas Armadas, que es de donde sale el presidente, ahí usted va a ver que a las 8 en punto o a las 7:30 por ahí, rayando, sale un helicóptero.
a veces 2 helicópteros. Todos los domingos de manera sistemática. Entonces, de lo que estamos hablando no es de financiamiento nada más, es lo que insistimos aquí. Estamos hablando de fortalecimiento de la propia asociación. Y además del estímulo para que integren más personas a las asociaciones. Una sola de las asociaciones de productores de granjas con las que se reunió el presidente, una sola tiene más de 150 personas. Ya usted sabrá, ¿no? Familias. 125 familias. Oiga usted, de lo que es que estamos hablando. Estamos hablando de más de 600 a 700 personas. Por lo tanto, que están de alguna manera asociadas en estas asociaciones de productores de pollo y de cerdo, de Piedra Blanca, de Bonao. Entonces, estamos hablando también de algo de lo que habla el PNUD en esta información, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, este diario debió comenzar la noticia diciendo que la República Dominicana, en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe de Desarrollo Humano 2014, el PNUD dice que la República Dominicana ha pasado a formar parte de los países de alto desarrollo humano. Esa es la noticia importante aquí. La República Dominicana ha pasado a ser parte de los países de alto desarrollo humano de acuerdo con el informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de este año 2014, que ya entra en su recta final, como decimos. Sin embargo, el titular aquí no es que ese informe del PNUD dice que pasamos a formar parte por primera vez del grupo de los países de alto desarrollo humano, sino que el PNUD insta a reducir la vulnerabilidad. Por ahí es que comienzan. Debieron comenzar al revés, diciendo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe del 2014, comprueba que la República Dominicana o establece que la República Dominicana ha entrado en el grupo de los países de alto desarrollo humano. Desde luego, hace recomendaciones el PNUD y dice que hay que seguir trabajando como se viene trabajando para impedir que se revierta ese proceso. Es decir, insta a reducir la vulnerabilidad, es lo que dice. Insta a reducir la vulnerabilidad. ¿Cómo? Haciendo lo que está haciendo el presidente. Eso precisamente es lo que está haciendo el presidente de la República, trabajando para reducir la vulnerabilidad en que están estas asociaciones, en que están estos productores agropecuarios, como vimos ahí con los productores de ají. Estas personas, la vulnerabilidad era tan alta que frente a un fenómeno de la naturaleza, de repente perdieron sus tierras. Sus conuquitos los perdieron. Sencillamente, no viene al caso. ¿Por qué han crecido las aguas del lago Enriquillo? Bueno, porque crecen, esos son fenómenos naturales. Vamos ahora, ¿verdad? No vamos a ponernos, además nosotros no somos especialistas de eso. De lo que estamos seguros y podemos estar seguros es de que esos son procesos totalmente naturales, probablemente. Entonces, la vulnerabilidad de esta gente era tal que cuando el lago crece, en esos vaivenes que tienen los cursos de agua, todos, pues entonces perdieron la tierra.
pero ellos seguían con la misma, con el mismo deseo de trabajar, con las mismas necesidades. Y con los mismos conocimientos que habían adquirido precisamente haciendo conuco. Entonces, ¿a qué llegó el presidente allí? Como llegó este mismo domingo a Piedra Blanca, a reunirse con estas asociaciones, a que le dijeron, bueno, presidente, el problema es que tenemos esto, pero sin dinero no podemos avanzar. Efectivamente, eso se llama vulnerabilidad. No podemos avanzar, no hay financiamiento, pues aquí ya nos estancamos. No queríamos tener una granja que produjera 1000 pollos cada 45 días y lo que estamos produciendo son 200. Es una granjita, probablemente, ¿verdad? Entonces, como usted entenderá, un emprendimiento como ese, una granja que en vez de producir 2000 o 3000 pollos, lo que puede producir son 300, 500, lo que van a hacer los productores es que se van a ir comiendo lo poco que están produciendo. Porque eso es así. Las necesidades son ahí, son crecientes a veces incluso. Un enfermo, una emergencia de tal naturaleza, ya entró en pánico y entró probablemente en crisis, en una crisis que se lo va a llevar. Entonces eso es lo que hay que hacer, reducir la vulnerabilidad, como dice el PNUD. Y usted reduce la vulnerabilidad, ¿cómo? Accediendo al financiamiento para aumentar la empresa. Accediendo no solamente al financiamiento, sino también al acompañamiento que va a venir con el financiamiento, el acompañamiento técnico del Banco Agrícola, del FEDA, los técnicos del FED y del Banco Agrícola que van a ir y van a decirles, bueno, miren, por aquí, por allá, la contabilidad así, los desembolsos así, etcétera, y van a formalizar además a estas empresas, las van a formalizar, haciendo que tengan un RNC, haciendo que se hagan proveedores del Estado para que los pollos no los vendan nada más que a los distribuidores de pollo, puedan también probablemente acceder al Mercado Santo Domingo y además al desayuno, a tanda extendida, al almuerzo en la escuela también venderle. O sea, eso se llama reducir la vulnerabilidad de los negocios, la vulnerabilidad de las familias, por lo tanto, que es a lo que insta el PNUD en ese informe, en el que reconoce que la República Dominicana acaba de entrar en los países de alto desarrollo humano. Habrá quien salga ahora por ahí a decir que no se ve eso. ¿Verdad, Guillermo? Habrá quien salga a decir que eso no se ve, pero yo entiendo que nadie le ha pagado al PNUD, ni le puede pagar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para que haga una afirmación como esta. En un estudio que publica todos los años, hecho con el rigor con que trabajan los científicos de estos temas, siguiendo estadísticas permanentemente, de manera que habrá que discutir no con el presidente Danilo Medina, sino con el PNUD, los que quieran poner esto en duda, ¿verdad, Guillermo? Mira, en realidad, profesor, yo sostengo la idea de que aquí hay mucha gente que perdió el sentido ideológico de la actividad política, que perdieron el norte, que es sin duda la gente. Y perdieron la noción de la importancia de lo pequeño, de lo minúsculo, de lo que aparentemente no puede constituir más que la agenda de la pobreza en un país que se pretende en desarrollo. Y es algo, y pasó a ser esto, la gente como centro de la actividad política, algo realmente secundario de la agenda de nuestras administraciones gubernamentales. Pero la realidad es que este tipo de financiamiento, resultado de una visita sorpresa del presidente,
está facilitando no solo la supervivencia, sino la posibilidad de desarrollo de empresas que son en realidad muy particulares. Son empresas comunitarias cooperativistas. 100 familias pobres que se asocian y generan un emprendimiento como este, que sin acompañamiento, que sin el financiamiento a un costo razonable, que sin el empuje que significa también sentirse respaldados por la Presidencia de la República, por los organismos como el FEDA o el Banco Agrícola, el propio Banco de Reservas y otras entidades como Banca Solidaria, pues no podrían más que ir languideciendo en el tiempo. Estamos hablando del caso de Piedra Blanca, pero estamos hablando del caso del lago Enriquillo, de las comunidades del lago Enriquillo, que vimos en el video Cambiamos Cactus por Ají. Hay un testimonio de uno de estos agricultores que dice, bueno, yo tengo 54 años perdidos, yo siento que yo he renacido. Es ahora cuando yo veo realmente la posibilidad de resolver lo que no he podido resolver en 54 años. Esto es de un valor extraordinario, este testimonio, porque no se trata ni siquiera de lo que los tecnócratas puedan pensar, ni siquiera de lo que los políticos quieran pensar. Se trata del sueño que ellos mismos pueden realizar. Todo con el simple cariño de una administración gubernamental que tiene en el centro de su accionar a la gente. Y decía, y digo con respecto a este tema, que hubo gente que perdió esa noción de que granito a granito se llena la gallina el buche. Y de que el tema de que el presidente afirmara con calidad para hacerlo, que en el país habían pasado alrededor de 500.000 personas del estado de pobreza extrema o de pobreza a una situación en donde, por lo menos como han dicho otros, por ejemplo los lechoseros de Neiva, que decían, es que ahora es que yo voy a pasar a ser clase media. Yo estoy comiendo, dijo uno, recuerdo. Sí. Hasta ahora estamos comiendo, pero yo voy a ser clase media. Porque de este negocio, de estas lechosas que yo antes sembraba y veía perderse, yo voy a sacar mi casa, mi techo, y yo voy a convertirme, por lo tanto, en clase media. Esta gente, estos tecnócratas o políticos sin rumbo ideológico, sin sentido moral del ejercicio de la política, porque perfectamente conviven con el analfabetismo, perfectamente conviven con la pobreza extrema. Y después te hablan de que no, que el pescado, que la vara. Pero los pobres están ahí, eso no es de mucho interés para nosotros. Es más una cuestión de infraestructura, de grandes inversiones viales, de grandes obras que faciliten la acumulación de una clase profesional con derecho a ella, como la de los ingenieros, la de los industriales que suplen cemento, varilla y demás. Entonces perdieron el sentido de lo poco. Perdieron el sentido de que, por ejemplo, en Monte Plata, en Peralvillo, el presidente, fíjense esta interesante información que voy a compartir con ustedes. Hablábamos ahorita de 125 familias en Piedra Blanca, pero ahora resulta que 128 familias pobres de Peralvillo, Monte Plata, harán realidad el sueño de tener un techo propio, una casa y una vida más digna. A través de todo, y el presidente estuvo ahí, dejando inaugurado un proyecto del INVI Villa Progreso Peralvillo e INVI Villa Progreso Don Juan. Dos comunidades particularmente de concentración extrema de pobreza
en una provincia de por sí rica. Rica en muchísimos sentidos, con todas las cualidades para hacer de ella y de sus municipios y de su gente una comunidad próspera, feliz en gran sentido, en gran medida. Estamos hablando ahí de lo mismo que estaríamos hablando con el tema de la Barquita, o con el tema de Boca de Cachón, o con el tema de la solución habitacional con viviendas de interés social, en el caso del Gautier, de Jardines del Gautier, donde por igual pequeñas cantidades de familias, pero que están viendo resueltos problemas básicos, como son los problemas básicos que se comienzan a resolver a partir del tema de la inversión en la tanda extendida. El caso de los productores a través de todos los municipios que están recibiendo la mano amiga del gobierno, que el cariño y el tiempo que el presidente de la República dedica cada domingo a encontrarse con estos compatriotas que además son ciudadanos que en gran medida han estado excluidos del ejercicio de la misma ciudadanía. Ciudadanos que estaban excluidos de absolutamente todos los beneficios de vivir en términos formales en una sociedad democrática, progresista, con una constitución de última generación, garantista en gran medida de los derechos humanos, no solo de los derechos políticos y civiles, sino de los derechos a la alimentación, a la educación y entre otros, al crédito, para usted poder asumir un emprendimiento y no esperar un empleo en el Estado, o no depender única y exclusivamente de que algún empresario pueda ofertarle un empleo u otro. Yo pienso que aquí está la cuestión o la razón por la que algunos siguen insistiendo en la necesidad de que lo que se había dicho era mentira. Porque de lo que se trata es de que en definitiva la gente no le importa. Ni hay celebración porque efectivamente haya mucha gente que haya podido dejar la condición de pobreza y estar en mejores condiciones. Porque no se trata de enriquecerse o de hacer las fortunas inmensas que otros han tenido la oportunidad de hacer en corto tiempo. Se trata simple y sencillamente de darle la oportunidad a la gente de desarrollar sus iniciativas propias, colectivas, familiares. Claro, como muy bien dice el PNUD, hay un tema, avanzamos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos de la vulnerabilidad de ese avance, cuidarnos de cualquier retroceso, cuidarnos de la posibilidad de que alguien venga y no nos quiera como nos quiere o como nos facilitan las cosas estas autoridades que evidentemente gozan del aprecio de la mayoría de los dominicanos. En esencia de eso se trata, de gente que no quiere reconocer, ni siquiera por mezquindad, Ramón, y amigas y amigos de Ojalá, que no quiere reconocer la realidad, porque esta les hace bajar la cara de la vergüenza, porque estamos hablando de cosas que pudimos haber alcanzado como país, como nación, como pueblo, hace 60 años. Claro. Hace 60 años que todas estas lacras sociales, que todas estas falencias sociales no debieron habernos estado acompañando en el pleno siglo XXI. Estamos hablando de más de 1 millón de gente analfabeta, por no contar o dar las estadísticas del llamado analfabetismo funcional, que es otra también de las grandes aberraciones, porque no se trata tan solo, y lo veremos mañana aquí, en otro video que vamos a compartir con ustedes, de la propia DICON, que da cuenta de otros emprendimientos, de gente que está sacando de abajo, está poniendo sus propios empeños y a los cuales se les está acompañando. Que esa gente que está saliendo de ser analfabeto y dejando de ser analfabetos ya tienen acceso a la capacitación de otro tipo.
y de tipo técnico, a través del Infotet o a través de muchas otras asesoramientos. Y que hay gente que está construyendo ciertamente empresas vulnerables, empleos vulnerables, que tienen y que debemos proteger. Porque esa agenda ya incluso la toca. Porque aquí hay gente que hasta que no hablan esos gurús, no comienzan a repetir como papagayos las cosas. Ya Bill Gates, el gurú de todos ellos, ya ha dicho en respuesta o como informe de lectura del libro del famoso economista Piketty, el francés, que estableció claramente el tema de la relación entre el crecimiento económico, que nunca es comparable a la otra tendencia, que es el del empobrecimiento mismo de las clases trabajadoras. Y entonces ya el tema de la miseria, hasta Bill Gates le resulta un tema sobre el que debe detenerse, porque es muy fácil usted desde una sociedad donde incluso con prácticas monopólicas usted se puede enriquecer por encima de cualquier otro emprendimiento capitalista, como lo hizo Microsoft y por lo que fueron condenados por los propios tribunales norteamericanos por prácticas monopólicas. Usted puede construir una sociedad rica como la norteamericana, una fortuna tan inmensa que es difícil cuantificarla. Pero que resulta que ya tiene el propio Bill Gates que aceptar que el capital no va a poder vivir tranquilo si no resuelve históricamente el tema de la pobreza, que está además por demás. El ébola lo demuestra. El ébola lo demuestra. Que no va a poder vivir tranquilo si no resuelve los problemas de la pobreza. Efectivamente. Este sistema. Efectivamente. Porque el problema del ébola es un problema de pobreza también. Así es. En buena medida. Y de mal gobierno. Claro. Es de eso, no es de otra cosa. Claro. Pero vámonos a la pausa, Guillermo, y usted regresamos ahí que seguimos con otro video compartiendo. Claro que sí. Uno, dos, tres. Me llamó, me dijo que me llamara al 911, que no soportaba más. El despacho nos llamó, asistimos a lo que es Valle Encantado, el kilómetro 14, autopista Duarte. La paciente sufría dolores pélvicos en ese momento, se quejaba por el dolor. Empezaron desde como el de 11:30 de la mañana. Pasa que yo estaba aguantando, pensando que me iba a mejorar, pues me tomé un calmante, pero seguí igual. Vimos legalmente que la doña había que trasladar a un centro hospitalario más cercano. Trasladamos y montamos el paciente aquí a la ambulancia. A mí me gustó el servicio porque mientras yo iba a la ambulancia siempre ella me estuvo hablando. Me decía, no te duermas. Aparte de eso, iba checándole el pulso mientras yo iba hablando, tomándole la respiración. Más le puse el osímetro, que es esto, de que me va tirando su oxigenación de su corazón. Dejamos ya a la paciente, la dejamos bien estable en manos de médicos. Bueno, ya muy mejor, después que la llevaron al Carventi, allá la atendieron, se determinó que tiene una piedra muy grande en la vesícula. Van a operarla ahora la próxima semana, ya comenzó los trámites ayer. Yo al menos no llamo a matarse. Cualquier cosa que me suceda, agarrar con un 911. Tú sabes que ese servicio cubre a los barrios humildes, la gente pobre, que muchas veces están desesperados y se mueren hasta los pacientes por falta de un transporte. Eso es lo máximo. La coordinación de las instituciones de salud que tienen que ver con el seguimiento de la agenda que hemos tenido que todos los pueblos prácticamente del mundo abrir esa agenda con la cuestión esta del ébola, pues en la República Dominicana
ha tenido un gran tratamiento, porque resulta que la ministra de Salud Pública pues ha hecho todas las articulaciones con las diferentes instituciones que inciden en el sector salud. El gobierno dominicano, por su lado, pues ha estado precisamente financiando todas las iniciativas. Ya hay un fondo de 70 millones de pesos para dar tratamiento, para, sí, enfrentar cualquier posibilidad de cualquier caso de ébola que pudiera ocurrir en la República Dominicana. Las instituciones hospitalarias que van a bregar con este tema ya están también preparándose, se están haciendo las licitaciones debidas para adquirir los equipos necesarios. Y bueno, la verdad, este miércoles, por ejemplo, hay una actividad en la que habrá una gran conferencia de interesados y de personas e instituciones concernidas en lo que tiene que ver con el tratamiento del ébola. Es decir, el país debe, por lo tanto, estar tranquilo y confiado en que se está haciendo todo lo que había que hacer para estar preparado por si las moscas. No hay posibilidad todavía a la vista de que en República Dominicana se presente un caso de ébola ni cosa que lo parezca, pero hay que estar preparado, porque si se ha presentado en España, si se ha presentado en Estados Unidos, no hay que descuidarse, porque precisamente la República Dominicana tiene intercambios bastante serios, bastante importantes con Estados Unidos y con España precisamente. Además, hay toda una coordinación internacional que se ha establecido con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, etcétera, que están también en la coordinación de estos trabajos a nivel regional y también a nivel nacional. Es decir, que nuestro país, nuestras autoridades de salud están trabajando tanto en la coordinación nacional como con las instituciones internacionales que están dando seguimiento a este asunto. Aunque a ti lo que te preocupa no es el ébola, sino las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, que se mete en política cuando lo que debía estar es en los procesos que debe administrar, que es lo que la ley le confiere y le encomienda, ¿no? Pero yo prefiero, Ramón, y creo que en tanto un programa de comunicación como este, referirme a 3 temas. El primero es la manifestación de pesar del presidente de la República con respecto al fallecimiento de don Carlos Morales Troncoso, que fue además seguido de un decreto, como se hace, que nos obliga... Que han llegado ya sus restos, por cierto. Nos obliga al duelo, un duelo de Estado. Se trata de un ex vicepresidente de la República y de un ex canciller. Y de un hombre, un empresario de larga tradición, trayectoria patriótica también. Y que se cierra desde el punto de vista gubernamental con el recibimiento de sus restos en el Palacio Nacional, donde se les rendirán los honores correspondientes a su categoría. Los restos serán expuestos en capilla ardiente, como se dice, y luego serán trasladados a la Catedral Primada de América. Y posteriormente, bueno, pues ya serán enterrados.
es evidente que esta es una noticia que ha no solo enlutado, sino conmovido en gran medida al país, puesto que a pesar de que se sabía de su condición de salud, pues quizás muchos no pensaron que podría derivar tan rápidamente en su muerte. De manera que nosotros por igual nos unimos a este duelo, y a doña Luisa Alba de Morales Troncoso y a todos sus familiares, pues cabe que extendamos nuestras debidas condolencias. Eso con respecto a esta trágica noticia. En segundo lugar, referirme y decir o compartir con ustedes que ha sido debidamente identificado el joven que actuando en condición de terrorista, digamos, pues cometió una agresión en el metro de la ciudad de Santo Domingo, produciéndole quemaduras no solo al vagón del metro, sino a alrededor de 35 ciudadanos, pasajeros, compatriotas dominicanos, por demás inocentes. Porque esto es lo que convierte en realidad una acción de esa naturaleza en un acto terrorista, puesto que se trata de una agresión indiscriminada a gente que no puede ser señalada por ningún tipo de razón como responsables de algo. Gente que se montó ahí, que bien pudo haber estado en otro lugar en ese momento, que no puede nadie pretender enemigos de una organización política ni de nadie. Inicialmente se había pensado, se había señalado que era un joven que resultó no ser, pero posteriormente fue identificado el responsable. Y ya hay, si no está ya, hay quienes dicen que está ya apresado, hay un operativo ya dispuesto para que esto se logre en las próximas horas, en todo caso. Aunque nos dieron recientemente una información que no podemos aún, al momento de esta grabación, comprobar. Esto hay que investigarlo. Y la sociedad, en vez de estarse dedicando a cuestiones intrascendentes, debe prestarle mucha atención a lo que puede estar moviendo ciertos hilos aparentemente inconexos, pero que apuntan hacia un mismo objetivo, si se quiere. Lo acontecido en la cárcel de Najayo hace algunas 48 horas, digamos, 72 horas quizás, también resulta particularmente extraño. Este acto no apunta a alguien actuando porque tiene problemas mentales o porque tiene algún disgusto o algún resentimiento personal o social. Esto es el accionar, el modus operandi de si se quiere, gente que ha actuado en coordinación con otros. El dispositivo que se ha dicho explotó o se incendió y que ha causado estos daños a la propiedad pública, pero en particular a los pasajeros, pues no, de entrada no parecería algo tan el resultado de la acción de un enajenado mental. De manera que la sociedad dominicana tiene que disponerse en gran medida a colaborar con las autoridades para, igual que hacemos o creamos dispositivos, protocolos para evitar, por ejemplo, el tema del ébola, por lo pronto también hay que hacer lo mismo con respecto a las acciones terroristas, descabelladas evidentemente, pero por igual que deberán estar respondiendo a algún otro tipo de interés, generalmente
de tipo político. Así es que debemos llamar la atención sobre este tema. El otro tema sobre el que creo que no podemos dejar pasar por alto en el día de hoy es el del triunfo de doña Dilma Rousseff en Brasil. No sabemos lo que vaya a suceder o ha sucedido, por ejemplo, en Uruguay. Ganó Tabaré Vázquez, pero tendrá que ir a una segunda vuelta. Llegó al 45% contra un 33% del otro. Es decir, aunque quedó con 12 puntos por encima del otro, no llega al 50+1, que debía llegar. Ojalá que el otro se retire, porque la verdad es que la distancia es bien larga, es bien grande, pero sabemos que hay gente tosuda y que hay un ordenamiento jurídico electoral sí. Que, bueno, pues que hay que cumplir. Sí, es así. Hay que cumplir. Y Tabaré será presidente. Y Tabaré será presidente. No fue un mal presidente en su momento. Claro. Y evidentemente por eso la población, pues, digamos que le seguirá gobernando el mismo frente al que pertenece el presidente Mujica. En el caso de Dilma, esto era particularmente importante porque se trata de la continuidad de políticas que también han sacado de la pobreza a decenas de millones de personas y que son la expresión también de un nuevo Brasil, de un Brasil que está llamado a jugar en el orden internacional y posiblemente, más que nada, en el orden continental de América Latina, un papel aún mucho más importante para los países del continente. Y nosotros por igual, pues nos alegramos y celebramos el triunfo democrático de esta presidenta que intentó la reelección y la alcanzó. Pero además porque sirve en gran medida de respuesta a funcionarios que desde la condición de jueces cuando quieren, magistrados, tienen a veces la osadía de pretender negar la posibilidad de cualquier reforma constitucional a propósito del prejuicio de que estos proyectos de reelección, como el de Dilma, o como el de Correa, o como el de Evo, dividen o polarizan las sociedades. Como si el tema de la polarización en sí misma fuera un problema para la democracia. Cuando está establecido en los propios mecanismos constitucionales existentes que el que gana con un 51% es tan legítimo como el que gana por un 30%. Que lo que define que una sociedad o un régimen político sea democrático no es el tamaño de los polos o cómo las fuerzas sociales y políticas que accionan puedan obtener uno que otro triunfo electoral. La sociedad venezolana, por ejemplo, por igual se polarizó, aún así avanzó en democracia. Y a Chávez se le podía haber criticado por muchísimas razones. Usted podía tener con Chávez cualquier tipo de juicio o de prejuicio. Pero lo cierto es que a cantazo de elecciones democráticas, Chávez impulsó unas reformas. Ganó 12 procesos electorales. 12 procesos. Reformó la Constitución venezolana. Ganó todos hasta con 60% algunos. Logró vía mecanismos de consulta generales, por ejemplo, las llamadas leyes habilitantes, alrededor de 47 leyes habilitantes, que facilitaron y derribaron en gran medida la resistencia a ese proceso de transformaciones sociales que emprendió la hermana República Bolivariana de Venezuela. De manera que ahí está el caso, ya finalmente, de Dilma, que fue a una reelección democrática y la ganó. Y la sociedad brasileña no se estresa, ni el ordenamiento jurídico democrático de Brasil se cuartea o se daña, porque ella haya sido reelecta después de un periodo consecutivo.
En el caso, por ejemplo, de aquellos que pretenden que una constitución es inamovible. Es inamovible. Inalterable. Inalterable en uno o dos Congelada en el tiempo. de sus artículos, cuya modificación no le pondría en ningún caso la mano, al contenido esencial del acuerdo, del consenso social y político que expresan las constituciones. Porque las constituciones no son más que pactos sociales y políticos alrededor de las metas comunes. El caso, por ejemplo, de la República Dominicana sería verdaderamente sui generis, en el sentido de que una administración validada por la mayoría de la población, validada por su ejecución gubernamental, validada por los avances significativos como los que refleja el informe del PNUD, en el sentido de que hemos arribado a un estado de desarrollo humano, de alto desarrollo de humano. alto desarrollo humano, Sí. Pues tenga simple y sencillamente que decir yo renuncio a la posibilidad de seguir al frente de la administración pública y liderando este proceso de transformación, porque un pacto que en el pasado no se fraguó alrededor de la idea de la posibilidad de la reelección, 4 años después, pues sin consultarle a la mayoría, sin construir una mayoría que se oponga democráticamente a la reelección, pues simple y sencillamente invalidan esa posibilidad o la sacan de la agenda del país. Ciertamente, la agenda nacional, la agenda electoral del país, aún no la contempla. Pero más aún, magistrados, jueces de un tribunal electoral que se atreven a especular con respecto a que el Partido de la Liberación Dominicana o el propio presidente de la República no podría, a través de mecanismos transparentes y democráticos, obtener el visto bueno para optar por una repostulación, es incluso navegar en el mar proceloso de la especulación más burda. Porque, ¿y quién determina cuál va a ser la correlación de fuerzas y con cuánta fuerza podría contar el presidente de la República para obtener el respaldo no solo de su partido, sino de la mayoría de las fuerzas sociales y políticas del país, en el entendido de que lo que mejor le convendría o lo que le convendría a la nación fuera una repostulación del presidente Medina? Que unificaría al país. ¿Y al porque partido? El país y el partido están unificados, lo dicen las encuestas. Claro. La última Gallup le otorgaba un 90 punto y tanto, un 91%. Y cuando usted habla de eso, usted está hablando de unificación en la sociedad. ¿En torno a qué? En torno a unas políticas, en torno a una administración, una gestión de gobierno. 9 de cada 10. Eso no es cualquier cosa, 9 de cada 10. Señores, ahí están todo el mundo aprobando, todo el mundo diciendo que sí, que es así como hay que gobernar y que eso era lo que había que hacer. A propósito del informe del PNUD, yo debo decir que el PNUD estudió para hacer este informe a 187 países. 187 países. República Dominicana está en el 102. Está en el 102. Por primera vez, la República Dominicana en este 2014, dice el PNUD aquí, se coloca entre los países de alto desarrollo humano. Y eso es muy, pero muy importante porque tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido aquí en los últimos 2 años. Esto no es casual. Esto no es casual. República Dominicana
se encuentra por primera vez, comillas, así mismo lo dice, en la categoría de países con desarrollo humano alto. De 187 está en el lugar 102. De manera que ciertamente tenemos desafíos pendientes. ¿Quién no los tiene? Dígame usted qué sociedad no tiene desafíos pendientes. Hay una, porque hasta la sociedad norteamericana y la europea tienen desafíos pendientes. Todos tenemos desafíos pendientes, cada quien al nivel que los tiene. La humanidad entera tiene desafíos pendientes. Sí, es cierto, tenemos desafíos en educación, en salud, en empleo, en esto, en lo otro, pero la verdad, acabamos de ingresar en los países de desarrollo humano alto. 102 de 187 y además, óigase bien, en la región somos el 33. En la región somos el 33 y este es un dato muy importante, número 33 en la región, que representa, dice, el índice más alto. Representa el índice más alto. Me imagino que en términos relativos. Cada vez el tiempo es más corto. Bien, pero bueno. ¿Será que estamos envejeciendo? Será, Guillermo. Pero dicen que hay más días que longaniza por ahí, así que hay más, ojalá, que longaniza. Les esperamos aquí en el próximo Ojalá, así que hasta entonces, si Dios quiere, dominicanos y dominicanas.